buenas tardes. Vemos ahí ya que se están conectando. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Camila, María Josefina, Natalia. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a dar inicio a esta instancia. Vamos a saludar ahí a todos los que se están conectando. Hola, hola. Bien, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida. Y les agradecemos a todos y a todas por su presencia e interés por participar en nuestro webinar Aprendizaje al aire libre, enlace curricular y perspectiva científica. Antes de comenzar, les recuerdo que en la parte de abajo de Zoom tienen el icono de interpretación para que escojan el idioma de su preferencia. Bien, mi nombre es Amparo Galdames y soy la coordinadora de la Red de Educación al Aire Libre de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Quiero agradecer a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Sé que había mucho interés por parte de establecimientos educativos, fundaciones y algunas agrupaciones que colaboran con nosotros. Sé también que hay muchos docentes que se han conectado porque están motivados y curiosos respecto de este enfoque. Y quiero también incluir en estos agradecimientos a mis estudiantes, así como a otros colegas de otras universidades que también me han manifestado su interés por esta instancia. La incorporación del aprendizaje al aire libre en la educación representa una oportunidad excepcional para transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Diversos estudios han destacado las ventajas de este enfoque que conecta a los estudiantes con el entorno, demostrando que no solo mejora su salud física y mental, sino que también enriquece su desarrollo socioemocional y cognitivo. Las propuestas recalcan que los estudiantes se sienten más felices, que parecen mantener mejor la concentración y que se fomenta el desarrollo de su psicomotricidad. Además, al fomentar la creatividad y la resolución de problemas, el aprendizaje al aire libre complementa las metodologías educativas más tradicionales y ofrece una experiencia más dinámica y significativa. A través de este tipo de aprendizaje podemos trabajar de manera integral las áreas del conocimiento, promover instancias desafiantes y auténticas y gestionar eficazmente el riesgo en entornos que trascienden el aula tradicional. Bajo este contexto, nuestra facultad ha sido pionera en defender el aprendizaje al aire libre en nuestro país. Desde hace algunos años, acciones concretas nos han permitido contribuir en la formación profesional. Por ejemplo, en la carrera de Pedagogía en Educación de Párvulos tenemos la mención en aprendizaje al aire libre y hace algunas poquitas semanas culminó la tercera versión del diplomado en aprendizaje al aire libre. También desde nuestra red de educación al aire libre trabajamos en alianzas concretas que fortalecen nuestro compromiso con este enfoque. Este último punto quisiera destacarlo en esta instancia, ya que desde la red estamos buscando visibilizar las fundaciones, organizaciones, agrupaciones y establecimientos educativos que aportan al aprendizaje al aire libre, es decir, que contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje desde este enfoque. Este trabajo nos ha permitido diseñar investigaciones en terreno, las que actualmente están concentradas en la localidad de Ciruelos, en la sexta región, específicamente en la escuela de Ciruelos, que creo que tenemos algunos profesores de esa escuela conectados, y también en Isla Teja, en la 14ª región de nuestro país, en el Colegio del Bosque. Estas iniciativas buscan demostrar que los contenidos curriculares son completamente compatibles con la metodología fuera de la sala de clases. Este webinar viene a reforzar desde dos aristas nuestro gran objetivo como facultad. En primer lugar, desde un alcance curricular queremos profundizar en iniciativas concretas que desarrollan una agrupación en particular que es DivertiProf. Y con esto buscamos demostrar que actividades que antes nos parecían inocuas son perfectamente compatibles desde este tipo de aprendizaje. Se pueden entender entonces más próximo a los conocimientos que ofrece el currículo. En segundo lugar,
queremos desde una perspectiva científica insistir en que a pesar de que el aprendizaje al aire libre se puede entender como una línea de investigación relativamente nueva, ya hay trabajos científicos importantes que defienden su relevancia. Entonces, antes de presentarles a nuestros invitados, quiero recordarles que estamos transmitiendo a través de las plataformas de Zoom y UDD servicio de streaming de nuestra universidad. No estamos obviamente ajenos a cualquier inconveniente que pueda surgir en una transmisión en línea, por lo que desde ya les vamos a agradecer su comprensión si es que hubiese algún tipo de inconveniente relacionado con esto durante la presentación. Igualmente, quisiera decirles que podrán enviarnos sus preguntas a través de la plataforma, acá en pantalla, en la opción de preguntas y respuestas, para que cuando hayan finalizado la presentación, nuestros expositores podamos traspasar las inquietudes del público hacia ellos, ¿sí? Para las personas que se están uniendo muy recientemente, recuerden que en la parte inferior de Zoom tienen la opción de escoger el idioma de su preferencia. Bien, ahora sí, vamos a comenzar entonces con nuestra actividad. Hoy nos acompaña Kalian Moneret, canadiense, profesora de enseñanza básica y pedagoga en innovación educativa, residente en Chile desde hace 10 años. Hoy Cali nos viene a presentar desde su rol como fundadora eh, como DivertiProof, una organización que realiza experiencias educativas en la naturaleza basadas en la educación al aire libre, permite de alguna u otra manera fomentar el desarrollo cognitivo, emocional, sensorial y motor de los participantes de estas actividades. DivertiProof, esta organización, ha colaborado en colegios, fundaciones, familias y municipios, incluyendo la Municipalidad de Providencia, la Fundación Mustakis y el Colegio Alianza Francesa, entre otros. Gracias por tu participación, Cali. Ya enseguida te vamos a dar el pase a tu presentación. En segundo lugar, queremos recibir en este espacio a Jean-Philippe Ayot, quien es profesor del Departamento de Educación Preescolar y Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Sherbrooke, Canadá. Además, Jean-Philippe es titular de la Cátedra de Investigación en Educación al Aire Libre. Sus principales actividades de investigación se centran en la enseñanza de las ciencias y la educación al aire libre en los niveles de primaria y secundaria. Su trabajo se centra particularmente en el efecto que tienen los contextos de enseñanza en la calidad del aprendizaje. Muchas gracias, Jean-Philippe, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que estamos todos muy interesados en ambas presentaciones. Vamos a dar paso a la presentación de Kalian para luego proseguir con la presentación de Jean-Philippe. Gracias, Amparo. Hola a todos. Estoy muy agradecida de estar aquí hoy día para presentarle sobre mi proyecto DivertiProof que estuve desarrollando en esos últimos años. Y estoy muy feliz también de poder unir esas dos instancias con la Universidad del Desarrollo y también la Universidad de Sherbrooke, que es la universidad donde yo estudié en Canadá. Para presentarme, como lo comentó Amparo, me llamo Kalian Moneret. Soy canadiense y vivo entre Chile y Canadá desde casi más de 10 años. Trabajé como profesora jefe a la Alianza Francesa varios años, pero desde un par de años me dedico al proyecto educativo de DivertiProof que le voy a presentar hoy día, que tiene que ver con la educación al aire libre. Además, me especialicé en psicología y también en innovación educativa. Trabajo acá en Canadá en algunos otros temas. Entonces, para empezar, le voy a contar un poco la historia de DivertiProof. Todo eso empezó en 2021, post pandemia, cuando volvimos al colegio después de haber tenido, bueno, casi 2 años de clases en línea. Y yo practicaba deportes de montaña hace varios años y siempre ha sido mi pasión desde chica. Y cada día antes de ir al colegio, yo iba al Manquehue y al Manquehuito a hacer una subida con amigos. Cuando llegaba al colegio, habían esos niños que ustedes pueden ver ahí en la foto, esos niños que me decían,
pero Cali, Cali, ¿cuándo nosotros vamos a ir contigo al cerro? Y hasta ese momento no había pensado llevarlo, igual era pues pandemia, era un poco todo complicado, y ellos me preguntaron, y ahí dije, ya, vamos a ir. Y la primera vez que fui a la montaña con ellos no tenía ninguna intención pedagógica, digamos. La idea era solamente de hacerle conocer un poco mi mundo y para que ellos conecten un poco con lo que era mi pasión y la naturaleza. Entonces ese día mismo fuimos al Manquehuito y ahí todo empezó. Y al final esos niños fueron mis aliados todo este año, porque en esa primera salida al Manquehuito, ahí vi todo. Ahí vi todo, veía como esos niños que yo había conocido desde un par de meses se podían desarrollar de forma distinta. Y más que todo, vi a la vuelta en clase todos los efectos que la salida a la naturaleza les había dado. Y especialmente con el tema de la lectura, porque ese era un curso de segundo básico y tenía un par de alumnos que todavía les costaba leer y más que todo por falta de confianza en sí mismo. Y es como si al final esa salida a la naturaleza les pudo dar la confianza necesaria para atreverse a empezar a intentar de leer. Y ellos tenían una actitud totalmente distinta. Entonces ahí dije, ahí hay algo. Entonces empecé con ese curso a salir más seguido y ahí armar algunos proyectos en la naturaleza. En, y así empezó mi pedagogía al aire libre. Luego, el próximo año, desarrollé el proyecto de forma más formal, digamos, que se llama Divertir Prof. Divertir por diversión y prof por profesora. La idea era de hacer una enseñanza que sea divertida. Y entonces dejé de trabajar al colegio y me dediqué 100% a Divertir Prof. Y en hoy día, Divertir Prof hace salidas educativas para colegios, salidas de liderazgo escolar también para colegios, programas educativos, salidas familiares abiertas, cumpleaños y también campamentos de verano y de invierno. Y hoy día les voy a exponer un poco cómo en nuestras actividades trabajamos con la pedagogía al aire libre. Aquí tienen un par de fotos de actividades que hemos realizado. Algunas temáticas que vamos presentando en nuestras actividades tienen mucho que ver con, más que todo, el medio ambiente, la flora y fauna, comida saludable, ciclo del agua, pero también van a ver cómo podemos trabajar todos los contenidos escolares que tienen más que ver con el lenguaje y la matemática. Entonces, adentro de una misma temática que pueden ver ahí, que lo llamamos taller educativos, ahí vamos poniendo distintos aprendizajes para que la actividad sea completa y que además sea un complemento a lo que se puede hacer en sala de clase. Para mí, la naturaleza es como una vía de acceso al aprendizaje. Creo que adentro de la sala de clase más tradicional hay demasiado límite, podemos decir, físico. Primero por la constitución de la sala, de cómo está hecho, y cuando los niños están al aire libre, es como si hay más espacio, pero hay más espacio mental, primero que todo. Y este espacio mental permite a los aprendizajes de llegar, pero también permite al niño de poder desarrollarse de forma mucho más adaptada. Podemos ver que es un poco como la fotosíntesis. Aquí puse una imagen que lo representa muy bien para mí. Para mí la experiencia educativa en la naturaleza es un poco como el sol, que el sol va calentando la tierra, las semillas, que podríamos ver como el currículum escolar, los objetivos transversales, lo que el niño tiene que desarrollar. Y el niño es un poco como la flor y se va desarrollando con el sol. Entonces, el sol ahí representa la experiencia educativa en la naturaleza y cómo todo esto permite al florecimiento de los niños. La imagen que ponen a la derecha es una imagen del Summer Camp que tuvimos el año pasado, donde ahí hacíamos experiencias con el taller de fauna y flora. En todas las fotos que ven hoy día son actividades que hemos realizado. En las actividades que hacemos utilizamos el proceso de investigación científico. Entonces, ahí para darle referencia especialmente a la gente que trabaja en colegios o en educación,
puse referencias al currículum nacional. Entonces, ahí puse competencias que están más dedicadas a segundo básico, que es el nivel en este momento donde yo había hecho ese proceso de investigación. Entonces, al inicio de cada actividad, siempre empezamos con observar y preguntar. ¿Y de qué manera? Me acuerdo muy bien, la primera vez que fui al cerro con los niños y que les dije que ahí empezó todo. ¿Y qué significa que ahí empezó todo? Es que los niños mismos, ellos empezaron a hacer preguntas. Ellos estaban en este lugar que no conocían y no están preocupados de llegar a la cumbre, no están preocupados de subir más rápido. Lo que les interesaba era su entorno, las flores, el lugar, el cielo, observaban y preguntaban. Y hacíamos un par de juegos así que preguntaban y otros daban respuestas, hipótesis. Y ahí vi que era el lugar perfecto para poder hacer justamente el proceso de investigación científica. Entonces, todas las otras veces cuando fuimos al cerro, en esa primera etapa en 2021, lo formalizamos. Entonces, escribíamos las preguntas y ahí formulamos hipótesis y veíamos de qué forma en el lugar donde estábamos podíamos responder a esas preguntas y de ahí poder hacer algún aprendizaje. Entonces, ahí va la segunda parte que es experimentar. Entonces, se refiere a explorar, experimentar en forma guiada o no guiada, depende de la edad de los niños, con los elementos que están en el entorno. Tenemos después analizar y comunicar, de comunicar y comparar las ideas y todos los resultados que hemos encontrado. Y al final, con todo este proceso de investigación que está un poco simplificado para la presentación, ahí podemos llegar a la lección. ¿Y qué le llamamos lección? Es al final el aprendizaje de manera más formal, digamos, lo que va a quedar en la sala de clase o en el cuaderno o en la hoja de nota, para que esto quede como respaldo. Les voy a mostrar un poco más adelante cómo con este proceso de investigación científica podemos desarrollar una actividad concreta. Aquí tenemos, entonces, para darle un ejemplo, una situación de aprendizaje interdisciplinario. Qué difícil palabra. Bueno, si vamos con la temática de huerto y comida saludable, les voy a mostrar un proyecto que hice ahí en colaboración con el Colegio de la Alianza Francesa. Es un proyecto que hice para primero y segundo básico, donde podemos ver de qué forma con el currículum escolar podemos lograr desarrollar una actividad así. Tomando el mismo ciclo de investigación científica, vamos con la fase 1, que tiene que ver con las semillas y las condiciones de crecimiento. Entonces, al inicio, durante la caminata, vamos a hacer una exploración para observar la flora. Y durante esta actividad los niños se van a preguntar dónde viven las plantas, cómo crecen, cómo podemos cultivarla, vamos a recolectar si hay semillitas o adentro de una flor que, por ejemplo, se cayó, si podemos reencontrar la semilla que está ahí. Y en grupo van a formular hipótesis y cambiar de idea, intercambio de idea entre los niños. Luego, después de esa parte de observación y de pregunta, ahí van a experimentar. Podemos separar las tareas en grupo. Entonces va a haber un grupo que va a estar a cargo de recolectar semillas en la naturaleza, otro grupo que va a estar a cargo de observar con microscopios, cortando las semillas, otro grupo que va a observar las plantas más grandes, por ejemplo, cuáles son las condiciones que necesitan, más sol, más agua, quizás no tanto viento. Y luego pueden también analizar con los cinco sentidos lo que ven, con las texturas, olores, formas, colores. También puede haber un grupo que va a clasificar lo que se puede encontrar. Esas son algunas ideas de lo que se podría hacer en una situación de aprendizaje así, para poder ver cuáles son las condiciones de crecimiento antes de hacer el huerto en sí. Hay que entender de dónde viene y cómo se hace. Y nada mejor que un lugar donde no hay huerto, sino que el huerto es en el entorno natural. Luego tenemos analizar y comunicar, entonces los niños pueden comunicar sus observaciones al resto del grupo, participar en una charla grupal, así que ahí vemos niños que están presentando sus dibujos, sus resultados, lo que encontraron. Y con todo eso, después de intercambio grupal y de todo lo que se pudo analizar, recolectar y experimentar, podemos hacer la lección. Entonces, o de vuelta a clase o en el cerro, mucho mejor si está en el cerro,
formalizar la lección en una cartulina con dibujos, anotar para luego exponer en clase, y esto queda al final como respaldo de lo que aprendieron. Después de esta primera fase, donde los niños pudieron conocer un poco más sobre el crecimiento de las plantas, las semillas, las condiciones, lo que se necesita, perdón, para armar un huerto, podemos ir a la fase 2, que será la construcción del huerto, que este se puede hacer en clase, por ejemplo. Y ahí podemos integrar distintas asignaturas. Entonces, ahí van algunas ideas de actividades por materia. Por ejemplo, con la matemática, podemos medir el espacio, hacer el plan del huerto, el perímetro, la área del huerto, medir la altura de las plantas con el tiempo, con un diagrama de los gramos, litros. Entonces, depende del nivel de los niños, hay mucho que se puede hacer. Lenguaje. Todas las hipótesis que hicimos al inicio se pueden hacer de forma escrita y ahí practicar de qué forma se puede escribir. También presentar los resultados, hacer una poesía sobre las plantas, y hacer una presentación a una otra clase de lo que ellos vivieron para practicar el lenguaje oral, creación de folleto. Nosotros esa vez habíamos hecho como un documental con los niños. Entonces, primero había que escribir el documental, escribir toda la parte de qué vamos a decir a la cámara, y luego había la parte de decirlo, de expresarse. Entonces ahí podíamos trabajar toda la parte de expresión oral a frente de personas. Célula de identidad para alimentos. Entonces, realmente depende del nivel de los niños. Hay muchas cosas que se puede hacer a nivel de lenguaje solamente en relato a la experiencia que se creó. En arte, pintar con las verduras o pintar los mismos huertos. Geografía, descubrir de dónde vienen las verduras que usamos en el proyecto, por ejemplo. Y en ciencia, obviamente, ahí están los fundamentos, están todos los objetivos curriculares que ahí podemos trabajar. Entonces, las partes de la planta, la semilla, condiciones de crecimiento, fauna, flora, etc. Ahí. Les puse ahí como referencia para darle una idea con otros niveles. Ahí tenemos primero básico, algunos contenidos escolares que se pueden trabajar en relación a la ciencia. Y ahí tenemos un otro ejemplo con tercero básico, los objetivos del currículum escolar, de lo que se puede trabajar. Otro ejemplo de situación de actividades de aprendizajes que se puede hacer en la naturaleza que hicimos, por ejemplo, vamos con la temática flora y fauna y vamos con la asignatura de matemática. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, de cuarto básico, de demostrar y comprender la línea de simetría. Podemos observar que en la naturaleza hay muchos ejemplos naturales de simetría. No siempre son perfectos, pero permiten de poder entender el concepto. Por ejemplo, en esta hoja que vemos aquí, fácilmente el niño puede entender lo que significa la simetría. Entonces, como fase de exploración, puede ser un terreno de juego increíble de ir en la naturaleza y de recolectar cosas para analizar si presentan elementos de simetría o no. O también ellos mismos pueden construir, por ejemplo, aquí tenemos como un tipo de mandala que los niños pueden construir con elementos de la naturaleza, donde se pueden también utilizar las reglas de simetría. Como que la presentación no va por aquí. Otra situación de aprendizaje en matemática, con la temática de los minerales. Ahí, especialmente para los pequeños, puede ser kinder, primero básico, segundo básico, todo lo que tiene que ver con contar la numeración, las sumas, restas. Tenemos millones de opciones en la naturaleza que sean las rocas, como el ejemplo tradicional que les puse ahí, pero puede ser también hojas de un árbol, ramas, cualquier cosa que se pueda encontrar. Entonces, nada mejor por la manipulación, porque sabemos que al inicio, para todo el tema de contar de la matemática, necesitan manipular, necesitan objetos concretos para poder hacer los grupos de 10, la suma, la resta, representar también construcción de números. Entonces, nada mejor que en vez de dibujarlo o utilizar material que ya podían tener en clase, elementos de la naturaleza. Entonces, siempre empezamos con los niños que ellos tienen una misión y que tienen, por ejemplo, que ir a buscar, no sé,
43 rocas. El otro va a ir a buscar 23 hojas. Y de ahí, ok, van a hacer grupos de 10, van a separarlo por 5. Y ahí muchas cosas se pueden hacer a partir de eso. En lenguaje, obviamente ahí también hartas cosas se pueden hacer. Si vamos con la temática de no dejar rastro, una temática que hacemos harto nosotros por todo el tema de cuidar el medio ambiente y especialmente poder inculcar una cultura de montaña en los niños para respetar el medio ambiente. Los 7 principios de no dejar rastro, si no lo conocen, tienen que ver con cuidar el medio ambiente, llevar tu basura a la casa, no dejarla en el cerro, planificar bien tu viaje. Y bueno, con todo eso hacemos esos talleres con los niños y podemos escribir, revisar, editar los textos, hacer folletos. Por ejemplo, lo que ven a la derecha, los niños hicieron una cosa parecida también. Entonces, con esa temática y su propia experiencia, ellos mismos pueden ser dueños de eso y poder escribir lo que se necesita para cuidar al medio ambiente o los 7 principios de no dejar rastro, por ejemplo, alguna temática en relación con eso. Entonces, para concluir, eh, hay muchas cosas que me encantaría comentarle, más que todo. Para mí, de empezar a hacer pedagogía al aire libre, fue una respuesta a un sistema educativo que yo sentía que estaba bien limitado en todo sentido, que en todos los países. Yo soy de Canadá, trabajé en Chile, trabajo todavía en Chile, trabajo también en Canadá. Y aunque hay muchas cosas que funcionan, siento que hay hartas cosas igual que nos limitan de repente. Y sin saber lo que es, siento que la naturaleza es una respuesta. Es una respuesta porque nos da más espacio para crear y con la creatividad ahí podemos conectar más con los niños que también son muy creativos y que de repente el sistema escolar los quita un poco esa creatividad. Entonces, siempre en la concepción de esas actividades educativas en la naturaleza, empiezo con los objetivos de aprendizaje. ¿Qué quiero trabajar? Pongo un objetivo o dos. Luego vamos analizando el terreno y puse ahí con los niños, porque muchas veces lo hice con los niños, porque al final ellos son mejor maestros que nosotros muchas veces, y nos pueden enseñar tantas cosas. Y como les había comentado, que al final también para mí todo empezó de ellos, que empezaron a preguntarse cosas. Entonces siempre podemos tener los niños como aliados. Entonces, analizando el terreno, vemos de qué forma podemos hacer esa actividad de aprendizaje en la naturaleza, pensando cómo lo hacemos en clase y cómo se puede traspasar al terreno natural. Y muchas veces no hay mucho cambio, nos damos cuenta que es mucho más fácil de lo que pensamos. En vez de pensar en la actividad, primero piensa qué queremos desarrollar. Y de ahí puede surgir una situación de aprendizaje en la naturaleza. Y experimentándola con los niños, siempre nos damos cuenta que en esta misma situación se puede agregar mucho más contenidos, mucho más asignaturas. Y esto se va dando también en el proceso. Y una vez que tenemos esa situación de aprendizaje que queremos hacer, vemos de qué forma en clase podemos luego incluirla en otros proyectos y qué otras cosas podríamos desarrollar. Así que muchas gracias a todos. Fue un placer poder compartir mi experiencia con ustedes. Si tienen alguna pregunta al final del webinar, podré preguntar. Y también si tienen ganas de conectar o conversar, ahí están mis datos. Es un gusto y es un honor para mí de poder compartir mi pasión, que es la educación al aire libre con los niños. Y espero que esta presentación le pueda haber motivado o llamado o cualquier cosa, pero que más que todo que le pueda haber dado confianza en que hay muchas cosas que se puede hacer y que todo empieza desde algo muy pequeño para crear algo mucho más grande. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cali, por tu presentación. Ahí te pido que quites el compartir de pantalla. Igual me parece que es muy significativo ver ejemplos concretos de cómo ciertas actividades que parecen que son más pequeñas, de alguna u otra manera permiten que podamos incluir distintas áreas del conocimiento.
En lo personal me gusta mucho poder ver en actividades concretas como alguna salida en particular, ver, por ejemplo, cómo se puede abarcar contenidos que tengan que ver con distintas asignaturas. Por ejemplo, matemáticas, lenguaje, geografía, historia, artes, obviamente. Entonces creo que tenemos mucho potencial y que también esas salidas que muchas veces, el ejemplo muy bonito de poder subir el banquehuito o el banquehue con los niños o tener ciertas experiencias directamente en espacios mucho más abiertos, podríamos empezar de alguna u otra manera a experimentarlas con nuestros estudiantes en espacios más próximos para que de alguna u otra forma podamos ir desarrollando estas habilidades de conocimiento con el entorno. Así que en lo personal me gusta mucho poder ver este tipo de actividades que hacen ustedes en DivertiProf, ver ejemplos concretos que tú pudiste realizar desde tu experiencia docente y cómo esas experiencias aunan, ¿verdad?, las áreas del conocimiento, las asignaturas del currículum y cómo con ejemplos concretos de los objetivos podemos trabajar en esas actividades. Así que muchas gracias, Cali, por tu presentación. Tengo ahí un par de preguntas que salieron en el chat y las vamos a hacer al final de la ronda, ¿vale? Gracias. Gracias a ti. Bien, vamos a recordar que las preguntas pueden dejarlas abajo en la opción de preguntas y respuestas y como les decía recién, al término de la ronda de las presentaciones vamos a dar paso a las preguntas, ¿vale? Entonces, vamos a dar paso a nuestro segundo expositor, Jean-Philippe. Jean-Philippe, ya lo presentamos, sabemos que viene de la Universidad de Sherbrooke, que desarrolla investigación en la línea de aprendizaje al aire libre. Así que, Jean-Philippe, te damos el paso para que puedas hacer tu presentación y nos cuentes un poquito en qué va esto que ustedes están desarrollando allá en Canadá. You can see it now. Pueden ver, ¿cierto? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Hola a todos, estoy muy feliz de estar con vosotros. So I am Jean-Philippe Ayat Baudet. Soy Jean-Philippe Ayot-Baudet. Hablo francés, hablo inglés y muy poco de español, pero no bastante para hacer la presentación en español. Así que voy a continuar en inglés. Y bueno, primero que todo, muchas gracias, Kellyanne, por la presentación, porque hay muchas actividades significativas que se presentan en todo esto y es la misma situación que estamos viendo, especialmente en la provincia de Quebec. Y, y soy la parte francesa de Canadá, así que estamos trabajando en la provincia de Quebec, en Grassbook, en Movement, también trabajamos en educación al aire libre con distintos profesionales y también investigación. Así que sí, soy profesor de ciencias educativas a nivel escolar, pero también soy profesor universitario hace 5 o 6 años en la Universidad de Sherbrooke. Así que hemos hecho mucha investigación y hoy quiero presentarles específicamente qué sabemos gracias a la investigación. Pero antes de hablar sobre nuestro grupo de investigación y quiénes somos realmente, somos un grupo de investigadores con estudiantes de doctorado, de maestría o magíster y también muchos profesores y colaboradores de Canadá, de Europa, de Estados Unidos. Y aquí hay una foto del invierno y durante el último año también. Y nos interesa muchísimo la educación al aire libre a nivel más amplio, no solamente eh, en preescolar, sino que en general en todos los niveles formales de educación y en todas las disciplinas. Así que lo que quiero hacer, primero que todo, es presentar los beneficios documentados que existen en la literatura científica, porque hay mucha gente que hace actividades al aire libre, que sienten realmente que están haciendo
algo acorde a lo que quieren lograr con sus estudiantes, pero en realidad no saben cuáles son los beneficios documentados que existen en esto, pero hay muchísimos beneficios que ya son reconocidos y se los quiero compartir. Luego de eso, voy a compartir nuestros supuestos como equipo de investigación y parte de los estudios que estamos llevando a cabo. Y básicamente quiero compartir muchas cosas, pero tengo 25 minutos, así que me voy a quedar con este plan de presentación. Creo que es importante reconocer cuáles son los beneficios documentados que tiene la educación al aire libre. Y voy a presentar 5 dimensiones principalmente, así las clasifico, pero hay muchos más beneficios dependiendo de cómo lo revisemos. Pero primero que todo, creo que la educación al aire libre tiene una dimensión sobre ecociudadanía. Por ejemplo, cuando salimos al aire libre con los estudiantes, con los niños, vemos en la investigación que es una muy buena manera de desarrollar una conexión emocional con la naturaleza. Y también es un muy buen predictor del respeto por la naturaleza. A veces hablamos sobre cuáles son las conductas negativas o positivas, pero lo que vemos hoy en día es que tener una emoción positiva hacia la naturaleza es lo primero que deberíamos abordar si queremos que los estudiantes respeten la naturaleza. A veces lo olvidamos acá en Quebec, quizás también en otras partes y en otros sistemas educativos. Hablamos mucho sobre los problemas, pero el primer paso, por supuesto, es a generar una conexión positiva. Y antes de continuar, quiero decirles también que la literatura que les estoy presentando son artículos científicos, no son estudios aleatorios, sino que en realidad es literatura científica y les estoy compartiendo hechos, básicamente, que han sido probados de manera científica. También tiene que ver con el hecho de tener una actitud positiva con el ambiente, puede promover la adquisición de un conocimiento medioambiental y también estar en contacto directo con la naturaleza ayuda en la protección del medio ambiente. Por lo tanto, hay muchas intenciones de salir al aire libre, pero el hecho de generar esta ecociudadanía es una intención principal en todo esto. También a nivel cognitivo, podemos decir que estar en un contacto breve con la naturaleza puede tener efectos positivos en el aprendizaje y en la atención. Y hay una teoría muy importante que tiene que ver con esto, porque cuando salimos a la naturaleza y tenemos contacto con ella, podemos ver que los estudiantes, luego de este contacto con la naturaleza, prestan mucha más atención. Y no solamente para los estudiantes, sino que también lo vemos con los adultos. Y lo que hemos visto en la literatura es que incluso 10 minutos es tiempo suficiente para restaurar la atención. Si vas al aire libre y estás en contacto con la naturaleza, esto puede generar muchos beneficios, pero 10 minutos es suficiente para restaurar, como decía anteriormente, la atención. Así que inténtenlo con sus niños o con sus estudiantes o simplemente inténtenlo para ustedes. También sabemos que el aprendizaje basado en la naturaleza puede mejorar la retención del aprendizaje y que este tipo de enfoque también permite que el aprendizaje se transfiera a la vida diaria. Y la vida es así en realidad. Hay un concepto fundamental en el aprendizaje que es que nuestro aprendizaje está situado en el contexto en el que estamos aprendiendo. Por lo tanto, si solo mantenemos a los estudiantes en un ambiente académico, en un contexto académico, van a ser muy buenos en este contexto académico, pero no van a utilizar su conocimiento en otras situaciones de manera automática, en su vida diaria. La escuela es algo diario, obviamente, pero cuando digo vida diaria me refiero a cosas más allá del contexto académico. Por lo tanto, es muy importante aprender, es muy importante que los niños puedan experimentar cosas en otros contextos más allá del académico, porque de lo contrario va a ser muy difícil para ellos transferir estos aprendizajes. Así que por eso la educación al aire libre puede tener una influencia positiva en este sentido. También hay muchísima investigación sobre salud y la educación al aire libre, así que me voy a concentrar principalmente
en algunos elementos, pero sabemos que la educación al aire libre reduce el comportamiento sedentario y aumenta la actividad física ligera. Y lo vimos en un estudio que hicimos hace unos años acá en la provincia de Quebec. Y para darles un ejemplo, distintos profesores de escuela primaria fueron respondiendo un cuestionario y hacían tanto aprendizaje dentro de la sala como fuera de la sala. Y 90% reportó que casi siempre dentro de la sala los estudiantes estaban de manera sedentaria, es decir, estaban en sus sillas, y los mismos profesores decían que la mayoría de las veces, cuando estaban al aire libre, 90% de los profesores dijeron que los estudiantes no estaban sentados, sino que estaban activos. Estaban aprendiendo, estaban haciendo actividad física, pero estaban aprendiendo, como las actividades que presentó mi colega anteriormente, y también tenían actividad física ligera. Y esa es otra manera de aprender finalmente, para ayudar a los estudiantes a no tener conductas sedentarias. También sabemos que este enfoque reduce el esfuerzo percibido. Incluso con el mismo esfuerzo dentro de la sala como fuera de la sala, los estudiantes perciben que se esfuerzan menos afuera a pesar de que es lo mismo. Y hay muchísima investigación al respecto. No necesariamente se relaciona con educación, pero el contacto con la naturaleza reduce la presión sanguínea y también que reduce el riesgo asociado con la miopía. Hay muchas discusiones respecto a las pantallas hoy en día y el uso de pantallas, y sabemos que nuestros músculos, nuestros ojos son unos músculos, y si no practicamos el hecho de mirar más lejos, se puede producir una miopía que se asocia obviamente a las pantallas, porque los estudiantes, si están viendo la pantalla, no practican muchísimo mirar lejos, y obviamente al aire libre, si sin pantallas, tienes que mirar más allá, y al mismo tiempo esto disminuye, como decía anteriormente, el riesgo de miopía. No hacemos educación al aire libre por esta razón, pero son ejemplos, ejemplos que muestran algunos de los beneficios que podemos ver cuando salimos de la sala para aprender. Y la cuarta dimensión, la psicológica, implica que sabemos que este tipo de aprendizaje reduce los síntomas relacionados con la ansiedad. Hay muchísima literatura al respecto también. También aumenta el bienestar general, no solamente para los estudiantes, sino que también para los profesores. Y la inmersión en la naturaleza puede inducir sensaciones de autoeficacia y autoestima. Por lo tanto, hay mucha discusión sobre estas variables en la literatura. Y finalmente, lo que vemos es un impacto en la dimensión social. La educación al aire libre, por lo general, conduce al desarrollo de relaciones sociales entre los estudiantes, porque lo que vemos actualmente es que los estudiantes no necesariamente interactúan de la misma manera cuando están dentro de la sala o fuera de la sala. Y lo que vemos, por ejemplo, es que los estudiantes quizás pueden tener problemas por que está hablando mucho o porque no presta atención. Y algunos estudiantes, cuando están fuera de la sala, cuando están activos y están haciendo cosas y están involucrados desde el punto de vista físico con su aprendizaje, y no solamente físicamente, sino que también cognitivamente, se vuelven líderes. Y vemos muchos cambios en estas relaciones sociales. Por supuesto, hay estudiantes con los que tenemos problemas dentro de la sala y fuera de ella, pero para la mayoría hay un cambio también en las relaciones sociales. La educación al aire libre también ofrece oportunidades adicionales para la colaboración, tiene el potencial también de aumentar la equidad por distintas razones en realidad. Por ejemplo, si tomamos una ciudad como Montreal, donde hay muchos estudiantes que se quedan dentro de la sala con sus familias, podemos ayudarlos a salir más, especialmente si es que no lo suelen hacer con sus familias en casa. Estoy hablando rápido porque estoy diciéndoles muchas cosas, quiero compartir muchas cosas y que discutamos los beneficios que tiene, pero si
no están seguros de si tienen que llevar la educación al aire libre. Déjenme decirles que hay muchas razones en la literatura científica de por qué esto es una buena idea. ¿Ok? No son estudios random, son estudios científicos probados y publicados, y claramente hay ciertas condiciones específicas, pero hay muchas razones para salir al aire libre en un contexto educativo. Entonces, quiero hablar un poco sobre nuestra investigación, pero antes de esto creo que es importante también hablar un poco sobre lo que tenemos en mente cuando investigamos todo esto. Es decir, cuáles son las premisas de nuestro equipo de investigación. Así que las premisas de nuestro equipo de investigación, a ver, creo que es importante porque cuando hacemos investigación intentamos hacer buenos estudios, tenemos objetivos de investigación claramente y métodos, pero también tenemos algo en mente. En nuestro equipo creemos que el modelo actual escolar prioriza la evaluación más allá que el aprendizaje genuino. Por lo tanto, creemos que tenemos que hacer que los estudiantes vivan más situaciones de aprendizaje en las que se acerquen mucho más a la vida real en vez del contexto académico. También vemos que estos enfoques transmisivos en la docencia siguen siendo muy prevalentes en la escuela, y sabemos que el aprendizaje basado en la experiencia es cómo funciona nuestra mente. Este enfoque más bien expositivo, exponer contenido donde un especialista en un campo entrega la información, no implica que los estudiantes realmente aprendan. Por lo tanto, es importante tener mucha más experiencia, que experimenten más cosas en las escuelas. Y finalmente, creemos que los ambientes de aprendizaje deberían fomentar una participación cognitiva y física, y que permita que los estudiantes construyan activamente su entendimiento. Son muchas creencias, pero quería compartirlas antes de decirles los distintos tipos de estudios que estamos haciendo, las investigaciones que estamos llevando a cabo respecto a la educación al aire libre. Esta es una perspectiva muy rápida de nuestros proyectos. No estoy hablando específicamente sobre el proyecto de investigación de nuestros estudiantes de doctorado o de magíster, pero el año pasado, por ejemplo, comenzamos una nueva investigación, una investigación acción participativa con casi 40 profesionales, y tenemos el objetivo de investigación y educativo también, pero les presento acá el objetivo de investigación, que es desarrollar un entendimiento integral de la educación al aire libre a partir de las perspectivas de los interesados y que están basados en los principios y guías. Por lo tanto, estamos desarrollando este objetivo con los profesionales y estamos haciendo muchas cosas en este estudio que puede ser muy útil para los profesionales, pero también para los investigadores. Hemos intentado hacer muchas cosas como definir qué es la educación al aire libre. Así que les quiero presentar un vistazo de nuestros primeros resultados. Aún no se ha formalizado. Necesitamos una reunión más para discutir todo esto. Y quizás debía haber comenzado con esto, especialmente qué es la educación al aire libre, pero hemos desarrollado esta definición para los profesionales en la provincia de Quebec. Para ellos, la educación al aire libre es un conjunto de situaciones educativas que movilizan espacios naturales como recursos pedagógicos para apoyar el desarrollo de los aprendices, en continuidad con los programas educativos. Así que, como explicó Calián, siempre se trata finalmente de aprender lo que tenemos que aprender según el currículo. También ofrece un valor complementario a las situaciones educativas que se llevan a cabo al aire libre. Y cuando hablamos de valor educativo, me refiero también a las dimensiones pedagógicas, cognitivas, físicas, sociales, psicológicas y ecoambientales, que de cierta manera mencioné anteriormente. Y moviliza una diversidad de enfoques y estrategias que generalmente tienen la particularidad de promover
la participación física y cognitiva de los aprendices a través de experiencias significativas que están enraizadas en las realidades de vivir en el ambiente, de descubrir el aprendizaje o de aprender a través de la naturaleza, que incluye muchas prácticas, también intenciones, territorios, contenidos y niveles escolares. Por lo tanto, por lo general, no leo tanto las diapositivas, pero creo que es importante que esto se publique junto a otros materiales en un próximo artículo científico, pero para nosotros es muy importante poner esto porque hemos intentado definir qué es la educación al aire libre y lo hemos intentado hacer por mucho tiempo. Y a veces es difícil llegar a un consenso, pero estamos muy felices de hacerlo ya con los profesionales, porque al mismo tiempo refleja la práctica, la teoría y hay muchas cosas en esta definición y nos emociona muchísimo ya comenzar a publicar esto con los principios y muchas más cosas que van a tener. También tenemos otro proyecto que es un estudio longitudinal y queremos describir y explicar las trayectorias de las prácticas de aprendizaje al aire libre en relación a los individuos, los contextos y las intenciones pedagógicas. También es un proyecto muy ambicioso porque no sabemos tanto del proyecto en cuanto a educación, especialmente que no se conocen muchos proyectos longitudinales y queremos que este proyecto quizás se lleve a cabo por 10 años y que siga la trayectoria de algunos profesores para tener una perspectiva más general de sus prácticas docentes durante un periodo de tiempo importante. Así que es un proyecto que ya comenzamos el pilotaje y ya estamos comenzando la recolección de datos y lo empezaremos formalmente el próximo año. Y tenemos también otros proyectos sobre observación de plantas y animales locales. Es un trabajo experimental en el que queremos comparar la habilidad de los estudiantes de primaria para hacer observaciones científicas de cosas vivas, perdón. Y tenemos, bueno, un par de miles de estudiantes van a aprender sobre esto mientras aprenden dentro de la sala de clase y otros van a salir 2 veces a la semana y queremos recoger datos al final eh, para ver realmente qué es lo que aprendieron sobre las plantas y animales locales. Y damos por sentado que el hecho de salir es mejor a la hora de observar la flora y la fauna, pero no hemos podido encontrar un estudio que confirme este supuesto. Así que es un protocolo muy grande para nosotros, pero creo que va a ser también un estudio muy relevante. Y también tenemos otro estudio sobre la educación basada en el territorio entre las primeras naciones. Y las primeras naciones, que son los pueblos indígenas de Canadá, hay una situación muy especial ahí, así que estamos trabajando también con los Innu, con la comunidad Innu, para investigar esto, para investigar conceptos indígenas y no indígenas, y vamos a trabajar con estudiantes indígenas y no indígenas. Así que tenemos muchísimos proyectos, tenemos muchos estudiantes de doctorado y magíster que están llevando a cabo distintos programas, distintos proyectos sobre la naturaleza, sobre la salud mental y esos son los proyectos que tenemos y quizás para terminar esta presentación me gustaría compartir la pantalla rápidamente acá, denme un segundo y si quieren explorar un poco más todo esto, tenemos un sitio web en francés y en inglés. Estamos actualizando la versión en inglés sobre educación al aire libre y pueden revisar nuestro equipo, nuestras publicaciones, etcétera, etcétera. Y las publicaciones, bueno, no todas están en línea actualmente, sino que estamos actualizando, pero si quieren ir a mi perfil, aquí pueden encontrar los estudios, pero quería compartir algunos estudios que se han publicado recientemente. Por ejemplo, acá en el Journal de Adventure Education y Outdoor Learning tenemos este artículo. Lo publicamos hace poco, específicamente sobre prácticas educativas en la provincia de Quebec para niños de 11 años, específicamente sobre iniciativas locales
y más de 1000 profesores respondieron un cuestionario y hemos hecho muchas iniciativas con profesores sobre sus prácticas y nos interesaba muchísimo hacer esto específicamente sobre la educación de la biología, sobre cómo exploraban el entorno, sobre cómo generaban los aprendizajes. Y hace poco también hicimos un estudio sobre el impacto del aprendizaje al aire libre en las escuelas básicas, específicamente sobre su habilidad de realizar observaciones no solicitadas sobre organismos vivos. Así que estaré más que feliz de responder preguntas y hasta donde entiendo, la idea era compartir nuestro trabajo, hacerlo. No sabía que íbamos a tener tanta gente acá, esperaba 10 personas, así que el hecho de que haya más de 50 me emociona muchísimo. Y, y pueden contactarme en español, en inglés, en francés. Si quieren venir a visitarnos, por supuesto, quizás hacer alguna pasantía, cualquier cosa, siéntanse en total libertad. Tenemos muchísimo material para compartir. Muchas gracias por este tiempo y feliz de responder. Muchas gracias, Jean-Philippe. En lo personal, como estudiante de doctorado y con mi tesis inmersa en aprendizaje al aire libre, créeme que tu exposición es muy enriquecedora para todo lo que tratamos de hacer, digamos, desde la investigación formal y académica. Entonces, de verdad agradezco mucho tu presentación, que nos puedas mostrar también cómo el grupo que ustedes tienen ha formalizado investigación desde distintos puntos. Me gusta mucho ver cómo las prácticas de los profesores, me gusta mucho ver otras iniciativas que tienen que ver con las observaciones de los estudiantes, dependiente del entorno. Uno de los artículos que también revisé tuyos publicados recientemente, la calidad de las intervenciones que hacen los estudiantes dependiendo del entorno en el que se encuentran, ¿no? Entonces, de verdad, muy enriquecedora tu presentación. Se une muy bien con lo que nos presentó Cali porque ella nos presenta el lado práctico y en verdad tú Ujú. nos presentas toda digamos, la fuerza de lo que tiene los estudios ya con larga data. Muchas veces creemos que esta línea es muy reciente y sin embargo hay estudios que ya datan con resultados que nos permiten decir que sí, se aprende, pero que tenemos que seguir reforzando en evidenciar cómo se aprende. Así que muy contenta por tu presentación. Así que de esa manera vamos a dar inicio ahora a la presentación de la ronda de preguntas, que tenemos varias. Vamos a ir, surgieron algunas, Cali, en el momento en que tú ibas presentando, otras en el momento en que presentó Jean-Philippe. Yo tenía otras ahí guardaditas, a ver si las alcanzo a hacer también, para que podamos compartir ahí entre todos, ¿no? Cali, cuando presentaste, alguien nos dejó en el chat la siguiente pregunta en el contexto de la salida al Manquehuito. En particular, el colegio en ese momento fue el que gestionó los permisos para que pudieran salir con los niños. Acá en Chile igual eso es complejo, ¿no? Cuando queremos sacar a nuestros estudiantes de la sala de clase o del colegio, necesitamos gestionar muchos permisos. En ese caso, ¿el colegio fue el que gestionó los permisos? Yo, Perdón. Em, Buena pregunta. La respuesta es de una parte sí, la otra parte no. Al inicio empezamos fuera del colegio, entonces fuimos más con los apoderados. Entonces, en esa primera parte el colegio no gestionó, pero después sí. El colegio al final daba los permisos em, y al final teníamos como el presupuesto para los buses y todo eso. Entonces, sí y no. perfecto. Yo tengo curiosidad un poco a raíz de un proyecto también que estamos desarrollando en Valdivia, con respecto a cómo se planifica, por ejemplo, en este caso, la actividad semillas y las condiciones de crecimiento que presentaste, ¿no? Alguien aquí también dejó un mensaje y tiene que ver con cómo se planificó. ¿Eso pasó por algún tipo de planificación formal, con otros profesores? ¿Cómo de alguna u otra manera se planificó esa actividad? ¿O era considerada una actividad
como extra programática? Bueno, eso se planificó adentro del mismo currículum escolar y yo la planifiqué sola porque en ese momento, bueno, cada colegio funciona distinto, pero yo daba todas las asignaturas, entonces yo podía hacer proyectos así que son muy interdisciplinarias, digamos. Entonces no había intervención tampoco de otros profesores, era más fácil también para la gestión gestionarlo yo. Y bueno, yo al final lo planifiqué, lo armé yo sola y cuando fui al colegio, no al colegio, al CEGO, ahí había la ayuda de los papás. Y al final son esas mismas situaciones de aprendizajes que vamos replicando con DivertiProf. Y bueno, en ahora el funcionamiento es distinto porque al final, si por ejemplo ustedes son colegios, pueden nosotros podemos hacer esas salidas para ustedes. Entonces, el colegio tiene que hacer la gestión, pero toda la parte de material y de la planificación lo hacemos nosotros. Entonces, ahí no tienen que preocuparse de eso. Y veía justamente que había una persona que preguntaba sobre el material, quién lo lleva, los niños. Exacto. Y, y no, al final nosotros llevamos todo el material. Nosotros lo cargamos en las grandes mochilas, todo eso. Entonces, los niños solamente van con su mini mochila, su agua, su colación o lo que se necesita. Perfecto. Efectivamente, tal como tú decías, ahí alguien nos planteó como la inquietud de si acaso esos materiales, quién, digamos, se hacía cargo de esos materiales, ¿no? Quiénes los Sí. llevaban, etcétera. Sabemos que desde Forest School hay temas que tienen que ver con cómo trasladar los materiales Ujú. que se usan, digamos, en ciertas actividades. Así que eso es algo, digamos, que podemos reconocer desde otras perspectivas también, no Ujú. solamente desde el aprendizaje al aire libre. Así que bien ahí por ese lado. Yo quería como preguntarles un poquito a ambos en el tema de si en Canadá está reconocido el aprendizaje al aire libre en el currículum. Si es que está o no está? Cuéntenme un poquito o cuéntenos un poquito acerca de eso. Maybe Jean-Philippe, you can answer that question. We don't hear you. Thank you. Yeah, I think that the first thing we get Sí, to creo que lo primero que tenemos que decir es que la situación de este tipo de enfoque en Canadá es diferente en todas las provincias, porque la educación no es nacional, sino que es provincial. Todas las provincias tienen su propio sistema educativo. Somos 10 provincias y 3 territorios, por lo tanto hay al menos 13 sistemas educativos en un solo país. Y no ha sido reconocido formalmente. Hay, a ver, puede variar muchísimo en todas las provincias, pero en la provincia de Quebec, por ejemplo, el Ministerio de Educación específicamente quería apoyar la educación al aire libre, pero su posición es que la educación al aire libre es una manera de enseñar y el profesor tiene la autonomía de enseñar como quiera. Por lo tanto, ellos quieren priorizar el contenido y por lo mismo el contenido es importante y no la educación al aire libre porque la educación al aire libre es un enfoque. Entonces ahí hay, básicamente, le están entregando la responsabilidad a los profesores o a las escuelas y creo que así es, pero la tradición varía muchísimo entre países en general. Interesante porque eso da muchas posibilidades de cómo trabajar. O sea, el hecho de que el profesor tenga más libertad de cómo enseñar es una diferencia sustancial de cómo lo tenemos acá en Chile, ¿no, Cali? Ujú. Nosotros, Sí, los profesores, estamos más mandatados en Chile. totalmente. Y también quería agregar justamente sobre lo que dijo Jean-Philippe, que la pedagogía al aire libre es más como la manera de enseñar, the approach, como él dijo, como tenemos esa libertad y que nadie te puede imponer un método o una manera de enseñar, tú eres un poco dueño de tus métodos de aprendizaje. Luego, bueno, hay colegios particulares o escuelas que tienen proyectos educativos que van
en una certeza línea de repente, pero en general en el sistema público tienen la libertad de poder enseñar no como quieren, pero un poco con las metodologías que les parece más adecuado. Entonces, ahí está como bien reconocimiento y están como aprobando harto este tipo de método. Sin embargo, creo que en Chile, aunque la situación es un poco distinta porque está mucho más cuadrado y hay mucho más límite, siento que la manera más, la vía más fácil que se puede hacer en el sistema más tradicional es justamente haciendo salidas al final. Por ejemplo, vamos a la naturaleza, hacemos una situación de aprendizaje y luego volvemos en la sala de clase y ahí hacemos la lección más formal con la evaluación. Entonces, también lo podemos ver como una manera, como decir, como no sé cómo decir, como the approach, como enseñar, eh, claro, sin quitar lo que tienen que hacer, pero como agregarle eso. Ujú. No sé si me entendió. Sí, tocaste un punto que también acá lo dejaron como una pregunta. Lucía de la Fuente primero quiere agradecer a ambos panelistas por las valiosas presentaciones, creo que todos concordamos en ello. Y que dice también que su trabajo es muy inspirador y que es muy relevante para el contexto educativo. Pero aquí hay una pregunta que ella deja que tiene que ver con la evaluación. En Chile nosotros tenemos colegios que están estandarizados. En general, la educación en Chile está muy estandarizada. Tenemos que cumplir con ciertos estándares que están vinculados con la adquisición de ciertos conocimientos y esa adquisición está sometida a una evaluación específica, ¿ya? ¿Cómo esta evaluación, por lo menos en la experiencia que ustedes tienen en Canadá, cómo se evalúan los aprendizajes de los estudiantes eh, en el contexto del aprendizaje al aire libre? No sé, ¿hay quien quiere responder? You want to go, Jean-Philippe? Yeah, I can. Uh, so we're conducting an action Yo puedo research. responder. Estamos haciendo una investigación-acción actualmente y eso es lo que quiero hacer actualmente porque hay una pregunta ahí. Es una pregunta constante y es fácil. Es fácil para los profesores de primaria porque hay menos pruebas formales, Ujú. pero en cuanto vas subiendo de nivel, se hace cada vez más difícil. Por ejemplo, ya cuarto año de secundaria, hay una prueba nacional de ciencias y por eso muchos profesores nos dicen que no pueden hacer educación al aire libre porque tienen que preparar a los estudiantes para esta prueba nacional. Entonces, hay ciertas cosas que podemos hacer y creo que tenemos que cambiar la manera en la que evaluamos a los estudiantes. Creo que queremos que las escuelas evalúen las cosas buenas o que evalúen las respuestas buenas en vez de las competencias reales que tienen los estudiantes. Por ejemplo, que tengan la capacidad de preguntar o que tengan la capacidad de interactuar. Es mucho más difícil ver si el estudiante está haciendo buenas preguntas o buenas conexiones que simplemente responder contenido. En ciencia solemos decir que estamos haciendo experimentos, pero si no tienes la respuesta correcta a ese experimento estás mal. Pero claro, eso no es ciencia. La ciencia se trata de pensar en variables, de desarrollar un protocolo, de intentarlo en otro momento, porque a veces el protocolo estuvo mal. Entonces, para mí se trata más bien de cómo abordas el protocolo, cómo te haces las preguntas, cómo cambias ciertas cosas. Todo depende finalmente de dónde te quieres concentrar. Pero si seguimos concentrados en las buenas respuestas, obviamente va a ser muy difícil ver el valor añadido de la educación al aire libre. Y por eso vamos a hacer este proyecto experimental Ujú. sobre la flora y fauna local, porque estamos haciendo un pre y post test para comparar ambos grupos y la prueba final vamos a aplicar una prueba más tradicional, entre comillas, que es una prueba estandarizada internacional. Y también vamos a evaluar a los estudiantes, ¿ok? Por lo tanto, van a tener que sacar 5 imágenes, explicar lo que ven en las imágenes y de esa manera vamos a ir comparando el nivel de explicación que nos dan
Y muchas veces hay un problema con la evaluación en las escuelas, pero también hay un problema a la hora de hacer investigación, porque las herramientas de investigación tradicionales son Exacto. básicamente como las evaluaciones estandarizadas, así que hay problemas tanto en la investigación como en la educación respecto a cómo vemos, cómo aprenden los estudiantes al aire libre. Sí, concuerdo. Es ahí uno de mis Ujú. problemas también de investigación. Así que sí, efectivamente la evaluación siempre es como, es un obstáculo, ¿no? Como que de alguna u otra manera el concepto de evaluación de aprendizaje es lo que tenemos que someter a cuestionamiento. ¿Cómo vamos de alguna u otra manera a evaluar el aprendizaje? Es lo que debemos también preguntarnos. Podría ser, por ejemplo, con pautas de observación en detalle, en donde la complejidad lingüística nos dé cuenta de cómo estas explicaciones que hacen los estudiantes se va incrementando frente a la exposición que tengan ante las salidas a terreno, etcétera. Por ejemplo, sin embargo, el lenguaje no lo es todo. Hay un tema de expresión Mhm. corporal que también Exactly. incide. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, cuánta expresividad o cuán afectados están los estudiantes en la medida en que se ven expuestos a este tipo de salidas, es algo que Cali lo comentó, se veían más motivados, más felices, y eso quizás no solamente está en una calificación, en una prueba, y sin embargo puede haber aprendizaje igualmente, ¿no? Creo que es un gran desafío el que ahí tenemos de por medio. Y creo que nos vamos a tardar un poquito en poder ajustar la evaluación en este nuevo contexto, ¿no? Em, Cali, hay una pregunta Can para I add ti, something after? por ¿Puedo añadir favor. algo más? Sí, Go ahead, Kelly. Go ahead, Kelly, first. no, dale para que Okay. luego le damos a Cali. Well, it's great to discuss like that Es because genial discutir esto finalmente porque discutirlo así es más natural que en una presentación, pero creo que con la educación al aire libre, para mí, es un pretexto para cambiar la educación en general. Y creo que a la gente que le interesa este tema, si a la gente le interesa este tema, es porque no están satisfechas con el modelo formal. Por lo tanto, hay que educar a la gente y hay que asegurarse también de entender las raíces detrás de lo que estamos haciendo, porque no solamente se trata de salir, sino que también de cambiar nuestro enfoque respecto a la educación y el aprendizaje. Si leen a John Dewey, en 1938, el aprendizaje experiencial, todo está ahí en ese libro, pero no lo estamos haciendo. Así que tenemos que educar a la gente y para mí la educación al aire libre es un cambio de paradigma que tenemos que hacer, tenemos que educar a la gente y el sistema escolar para mí actualmente no se hace para niños, sino que se hace para los adultos que quieren evaluar si es que hay aprendizaje o no. No estamos enseñando la mayoría de las veces y claro, estoy diciendo cosas que, estoy generalizando, por supuesto, pero el sistema educativo se hizo para asegurarse de que se puede demostrar sí o no y si se puede hacer un cheque en las cajitas o no. Pero claro, así no enseñamos, así no se aprende y sabemos que estar conectados y activos físicamente es muy importante, estar involucrados es importante. Todos los niños experimentan las situaciones de manera distinta, las viven de manera distinta. Y si queremos tener un enfoque en el que todos vivan las cosas iguales con con una metodología específica, lo estamos haciendo mal. Cuando salimos al aire libre, todos los estudiantes pueden involucrarse y hay un caos, por supuesto, pero es bueno para ellos. Y, y es gracioso, de hecho, porque hemos hecho otros estudios en los que hemos visto que los estudiantes tienen la impresión de que aprenden cuando están escuchando, cuando están sentados escuchando, que escuchando a un adulto y que cuando están afuera al aire libre, involucrados activamente, no están aprendiendo. Eso es lo que creen. Por lo tanto, también tenemos que cambiar la percepción de los estudiantes, de los adultos, para hacerlo. Esa es la transformación, así que por favor sean pacientes. Sí,
Sí, yo solamente como agregar que sí, Dewey lo puso el tema del aprendizaje experiencial, pero si nos vamos un poquito más atrás, en Dilthey está la vivencia como tal. Y creo que ese cambio de paradigma en retornar a la vivencia es lo que Cali en su presentación contaba de los niños, de vivir, no solamente de lo experiencial que muchas veces lo asociamos con el relato de lo cognitivo, ¿verdad? Cómo se sintieron, cómo lo viví, cómo em, fue la experiencia, sino que vivir. Y ahí es, Cali, cuando tú dices que los niños estaban más felices, más contentos, y lo tomo como con las palabras de Jean-Philippe, el tema de el caos. El caos no necesariamente es malo, sino que muestra ese desborde al momento de aprender, ¿no? Entonces, tenemos larga data en ciertos referentes, incluso de la filosofía principalmente, que nos llevan a cuestionarnos cómo estamos viendo ese aprendizaje. Así que concuerdo plenamente con eso. Ahora sí quiero ir con la pregunta hacia Cali. Em, Querían preguntar específicamente cuáles son los principales desafíos que enfrenta una agrupación como Divertiprof en Chile. Buena pregunta. Le diría que el principio desafío sería la aprensión de repente de los padres, diría. Ujú, Más que todos los profesores no, porque al final son gente que quieren involucrar a los niños en este tipo de actividad. Los niños, bueno, sabemos que lo van a pasar bien. Esa es la aprensión de repente de los padres, de mandar los niños a la naturaleza fuera de un lugar contenido, será o conocido, más que todo. E igual se entiende esa aprensión porque yo creo que no están acostumbrados a eso. Aunque la cordillera está al lado, no todo el mundo la conoce. Entonces, diría igual que mi consejo es que les invito a todos a conocerla, a ir con su familia, a conocer esos lugares para darse cuenta de que es seguro y que obviamente en cualquier, o sea, en cualquier lugar hay riesgos, pero nosotros nunca nos vamos a exponer en lugares que son peligrosos y que son riesgosos para los niños. Al contrario, siempre vamos en lugares eh, que están habilitados y todo. Em, pero claro, diría que esto es el principio desafío, de repente el asusto de los apoderados de dejar a los niños fuera en la naturaleza. ujú, Y, y lo entiendo porque entiendo que en hoy día la sociedad funciona un poco así, pero igual es extraño cuando lo pensamos porque hace, no sé, 50 años era totalmente lo contrario y se dejaba a los niños afuera sin ningún problema y en hoy día le tenemos miedo a lo que no conocemos, pero al final esto no es algo que no conocemos, es algo que conocemos muy bien, que es muy natural y normal y que y si no deberíamos conocer más. Por eso que les invito a conocer al final para de repente dejar de lado un poco ese miedo de que algo puede pasar. Creo que ujú. hay mucho más posibilidad de que algo pase en auto llegando al colegio de que yendo en el cerro con los niños. Sí, ese temor lo hemos escuchado en otros webinars, en otros encuentros, dialogando con otras personas, también lo hemos escuchado. Pero también hemos escuchado una pregunta, Cali, que dejaron Sí. como una solicitud de cómo recomendarías trabajar con estas metodologías durante todo el año. Tú que conoces Chile Mm, acá y has tenido actividades acá, ¿no? Em, y que también sabemos que en Chile tenemos diferencias de norte a sur. En el sí. norte tenemos clima completamente distinto del sur. Pero, ¿qué recomendaciones dejarías, digamos, para que se pudiera trabajar con estas metodologías a lo largo del año? Diría, bueno, lo que a mí me gusta trabajar mucho en todo caso como tipo de metodología es con proyectos. Entonces, intentaría armar proyectos y que adentro de esos proyectos se pueda incluir una parte que se requiere salir a la naturaleza. Y ahí salir a la naturaleza puede ser cualquier cosa que sea, que se pueda hacer, depende del lugar donde están. Ujú, Puede ser ir a la plaza del lago, como ir muy lejos en la cordillera, ahí uno depende del terreno que tiene acceso y los servicios que se puede gestionar y todo, pero le diría para que realmente sea efectivo y que pueda hacer la cantidad más grande de aprendizaje también sería realmente de incluirlo adentro de un proyecto y,
Por ejemplo, le comento el proyecto que yo hice de un documental con los niños. Hicimos, bueno, un documental con los niños donde ellos podían exponer todo lo que habían aprendido en esas expediciones, decíamos, a la naturaleza. Entonces, siempre pensando en un objetivo inicial de las competencias que se quieren trabajar, un objetivo final de una creación que se quiera hacer y cómo adentro en este proceso podríamos planificar ahí una salida. Entonces, por ejemplo, ese mismo año trabajé como en 3 proyectos grandes y adentro de esos 3 proyectos había sí o sí una parte donde iban a la naturaleza para hacer una parte de esto. Como no se puede hacer quizás tantas veces o todo que sea dentro del proyecto, entonces ahí se justifica también mucho más a- al colegio, porque de repente quizás que el colegio no necesariamente está abierto a ese tipo de cosas, pero si se justifica que está dentro de un proyecto escolar y que se van a trabajar tal cosa, bueno, probablemente que hay mucha más posibilidad de que lo permitan. Perfecto. Sí, sí, de todas maneras. Igual hay que tener en consideración que el aprendizaje basado en proyecto puede ir acorde a las condiciones climáticas, ¿no? A las condiciones que Sí, también sí, tenemos sí. en el exterior. Por ejemplo, es lo que estamos trabajando y lo que trabaja el Colegio del Bosque en Valdivia, que ellos trabajan con aprendizaje basado en proyectos, se adecuan a las condiciones climáticas y de alguna u otra manera abarcan las asignaturas del currículum, los objetivos de manera integral en este proyecto y efectivamente se puede ir acomodando a si un día llueve mucho, Claro, si otro día está demasiado helado, pero otros días que haga lluvia y que puedan estar con impermeables, puedan estar afuera, etcétera. Entonces, sí, de todas maneras ahí hay mucho que revisar y creo que coincido contigo, Cali, que el aprendizaje basado en proyecto puede ser una muy buena herramienta. Así que súper bien. La última pregunta, y que ya luego, porque ya nos And vamos. I just want to add quickly, we like to Sí, say that quiero añadir también que no hay mal clima, simplemente hay mala vestimenta, ¿ok? Hay malas formas de vestirse. yes, Muy bien, muy bien. Y eso lo hemos visto mucho también acá en otros establecimientos. Waiwen, por ejemplo, también lo publica. Masai también insiste en jardín infantil, colegio, que no existe mal tiempo, sino que la ropa inadecuada. Así que eso es muy, muy cierto. Em, la última pregunta. Jean-Philippe, nos dejaron la pregunta de si en el grupo de investigación han considerado la experiencia suiza en términos de aprendizaje al aire libre, porque según esta persona ahí comenta de que hay pruebas que van desde lo preescolar en cursos más de avanzada. in Switzerland, ¿En Suiza? En Suiza, yeah, I'm not sure to know about the No, creo research. que no conozco mucho la investigación de Suiza. Sorry. Lo ya. siento. Sí, en lo personal he estado revisando algunas propuestas y efectivamente hay harta investigación, digamos, como en Suiza, en países nórdicos, que tienen que ver con el concepto UDESCOLE, que también Ah, sí. trabaja, digamos, aprendizaje al aire libre. Creo que quizás podríamos darle una vuelta a mirarlo más adelante. Bueno, Yeah, and dale. so Sí, I know more about the Skole tradition, sí, but sé sobre la tradición de Udescole. ¿Puedes repetirme la pregunta? La pregunta es si acaso en el grupo de ustedes de investigación han considerado la tradición o la experiencia suiza en la evaluación del aprendizaje al aire libre o en los estudios de aprendizaje al aire libre. okay, so I will answer for Ok, voy a responder the Nordic countries. para los países nórdicos, no específicamente Suiza. I don't know if it's the same case in No sé Switzerland si es el mismo caso with the Skole, en Suiza de Udescole, but we're working with pero estamos trabajando con grupos en Dinamarca y también en Noruega. Ujú, to Norway and Y de France hecho or voy a Noruega y Dinamarca en septiembre con un equipo de investigación so maybe para analizar algunas Israel, cosas Matt's Bowling, y, Jack McClellan is also supervising y también vamos a supervisar algunas cosas. Vamos a trabajar con ellos, en resumen. Y if it's the right way to say it in English, but no sé si es la manera correcta de decirlo,
pero vamos a trabajar en muchas cosas y en la provincia de Quebec nuestro sistema es similar a lo que ocurre en Dinamarca. De acuerdo a Mats Bowling específicamente, con quien estoy trabajando en Dinamarca, la situación es similar, así que sí, creo que hay ciertas particularidades en los distintos sistemas educativos, pero creo que lo que mejor funciona es este movimiento de Grass Move. Lo hemos visto en Reino Unido, en Irlanda, pero cuando viene del gobierno, no es que todas las escuelas, porque da la impresión de que Sí. todas las escuelas están haciendo lo mismo, pero no es así. Y, y no se trata de seguir trabajando, no se trata de hacerlo así, pero lo que pasa en la provincia de Quebec, tenemos este movimiento de grassroots y está creciendo y estaré más que feliz si alguno de ustedes quiere venir a visitarnos. Los vamos a llevar a algunas escuelas y sería un placer para nosotros recibirlos, pero estamos en contacto con algunos equipos de los países nórdicos y queremos ir para allá también. Bueno, yo feliz me sumo a alguna posibilidad de poder ir, porque también suma mucho para lo que nosotros estamos haciendo en investigación en la Facultad de Educación, así que totalmente. Bueno, ya hemos llegado al límite del tiempo, así que les quiero dar las gracias a ustedes por sus exposiciones. Para las personas que se han mantenido hasta este momento, esta era una instancia también de formalizar la incorporación de DivertiProf a la red de educación al aire libre. Así que, Cali, te damos la más cordial bienvenida a nuestra red. Así que estamos muy contentos de contar contigo. También de esta colaboración con Jean-Philippe, con la Universidad de Sherbrooke. Ver la posibilidad de seguir colaborando más adelante es algo que nos motiva mucho. Muchas gracias a toda la audiencia por compartir sus inquietudes. Muchas gracias también nuevamente a nuestros expositores. Creo que todos los que estamos acá hemos quedado muy interesados en estas ideas, en lo que han compartido y de la manera en que nos han aproximado también desde estas dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva curricular, como lo hizo Cali, y desde la perspectiva científica, como lo hizo Jean-Philippe. Desde la Facultad de Educación tenemos la convicción 100% de que este tipo de instancias fortalecen la discusión y en particular nos ayudan a formalizar el aprendizaje al aire libre en nuestro contexto nacional y latinoamericano. Confiamos desde la facultad que podemos continuar explorando nuevas formas de enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y la investigación académica del aprendizaje al aire libre. Quiero darle las gracias a todos y a todas por acompañarnos en este webinar y desde ya los dejamos cordialmente invitados y muy atentos a las convocatorias de la Facultad de Educación a través de las redes sociales y de los mailing de invitación. Muchas gracias, Cali. Muchas gracias, Jean-Philippe, nuevamente. Espero que nos podamos encontrar muy pronto en otro evento. Que estén muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.